And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Ni más ni menos es Luis Amado. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que agradecemos mucho las facilidades que nos has dado para poder realizar esta entrevista y estamos encantados de poder tenerte aquí. Gracias a vosotros por contar conmigo. En el podcast tenemos la tradición de empezar con una pregunta que nos gusta mucho, que son los inicios. Entonces, cuéntanos cómo te enamoras de este deporte, cuáles son tus primeros pasos en el fútbol sala. Bueno, como soy muy mayor, a lo mejor me alargo bastante, ¿no? Porque al final es una trayectoria complicada, pero muy bonita. Pues yo era un niño pequeño, pues 8, 9, 10 años, que me gustaba todos los deportes. De hecho, hacía baloncesto, karate y fútbol. Baloncesto en el cole, karate en un gimnasio y luego fútbol en la escuela de Arganda. Pero yo era jugador de campo. Y bueno, ya poco a poco los estudios van aumentando, dejé estudiar más y ya tenía que elegir uno de los deportes. Entonces a mí me gustaban los tres, pero ya elegí el fútbol. Aunque con mis amigos en el barrio jugaba al fútbol sala, pero de portero, en fútbol de jugador y con mis amigos de portero. Y bueno, tuve un caso muy especial que ya cuando estaba jugando al fútbol de jugador, en un entrenamiento pues yo vi al portero de mi equipo que estaba enfadado, que le metían goles, que tal, no sé qué, y me acerqué a él y dije, ¿qué te pasa? Es que yo no quiero ser portero. Digo, pero si mola un montón ser portero. Dice, yo no quiero ser portero. Entonces ya luego en el vestuario le cogí y le dije, mira, yo soy jugador, tú no quieres ser portero, ¿por qué no hablamos con el entrenador y nos cambiamos? Porque es que yo quiero ser portero, a mí me gustaba mucho la portería. Entonces hablamos con el entrenador y nos cambiamos. Entonces a él pues tampoco le descuadró el equipo y el portero que se puso el jugador tan contento y yo pues igual, ¿no? Pero resulta que bueno, yo tendría pues 12, 13 años ahí y tampoco no jugaba, yo no jugaba. Entonces, ¿qué quiere un niño pequeño? Pues jugar, ¿no? Pues entonces yo le llegué al entrenador y le dije, oye, mira, yo quiero jugar, si no juego, pues yo me voy con mis amigos a jugar al fútbol sala, porque también me gusta el fútbol sala. Y bueno, pues me fui. Entonces empecé a jugar con mis amigos al fútbol sala, en una urbanización que teníamos un campito de fútbol sala, y con 15 años ellos tenían un equipo que jugaba en la liga local, pero yo no podía jugar con ellos, porque hasta los 16 años yo no podía jugar, pero hicimos ahí una especie de chanchullo, porque como yo era alto y tal, pues aparentaba a 16, 17 años. Entonces ahí empecé en una liga local de Arganda del Rey, donde el equipo se llamaba J. Rocal. Entonces, bueno, ahí estuve un tiempo jugando, luego fiché por otro equipo de la liga local, un poquito más de más nivel, que se llamaba Ferretería Madrid, y el presidente del Ferretería Madrid conocía a un jugador muy bueno, antiguo, se llama Carlos Sánchez, que fue jugador internacional, y entonces, bueno, habló, dijo, mira, tengo un portero aquí en Arganda, en mi equipo y tal, no sé qué. Bueno, pues a raíz de eso había un campeonato de España en Murcia, al que fui, y en los campeonatos pues siempre hay ojeadores, entrenadores y tal. Bueno, pues ahí de jugar en la liga local pasé a jugar en primera división en el Caja Segovia con 19 años, porque ese jugador estaba en primera división y se movía bien en primera división, y me fui a Caja Segovia. En Caja Segovia con 19 años firmé un contrato de 2 años. Ese año es verdad que no me salió bien. No sé si fue por el cambio, porque también tenía que ir a Segovia a entrenar, bueno, tuve muchas lesiones y tal, y no jugué, la verdad es que no jugué bien, y entonces ese año nos reunió el entrenador, perdona que te cuente todo. Estoy escuchando y estoy preparando la maquinaria porque Pues nos metió a todos en un despacho, unas reuniones individuales. Y resulta que, bueno, a mí me dijo que no contaba conmigo para el año siguiente
Yo le dije, pues yo tengo un contrato de 2 años. Dice, no, pero es que no queremos que continúes porque opino que tú no vales para esto. Claro, yo con 19 años me quedé sorprendido porque al final para mí era una pasión. Fútbol sala ha sido y lo será siempre. Aparte de una profesión, también para vosotros es vuestro estilo de vida y vuestro hobby favorito, por decirlo de alguna manera. Está claro. Entonces, bueno, pues yo salí llorando de esa reunión, pero bueno, al final me fui, evidentemente si no me quiere un entrenador, pues no me voy a quedar. Me fui con 2 compañeros míos de Caja Segovia a un equipo que se llamaba Atlético de Madrid Leganés, que estaban jugando en División de Plata, antiguamente se llamaba División de Plata. Ahí ese año hicimos muy buena temporada y entonces me fichó otra vez Caja Segovia, pero ya con otro entrenador, ¿vale? Entonces, luego de ahí estuve 4 años en Caja Segovia y en el 2001 fiché por Movistar Inter, que antes era Intervillois. Luego, bueno, en el 2016 me retiré ya de forma definitiva en Primera División y ya luego me quedé en el Inter trabajando unos 2 años y medio de directivo y ya luego fiché por la Federación, donde llevo unos 5 más o menos. Después de este breve repaso por tu carrera, la verdad que con respecto a lo que has dicho al principio, por ejemplo, la toma de decisiones cuando practicamos varios deportes, yo creo que nos pasa a mucha gente y llega el momento en el que te tienes que decidir y tienes que quedar con uno. Al final, por nuestra rutina y nuestro estilo de vida, el compaginar tantas cosas se nos hace imposible. También me llama la atención cómo han cambiado los métodos de captación de jugadores. Has comentado que Carlos Sánchez es el que se comunica con otro equipo porque tiene un muy buen portero, ve que destacas y piensa que vas a llegar lejos. Ahora está de por medio todo el tema de los representantes y cómo se llega a los jugadores, es todo mucho más profesional. Sí, evidentemente, yo te estoy hablando de hace ya muchos años donde el fútbol sala se ha profesionalizado mucho, ya no solo en el tema de representantes, sino en estructura de clubes, en la federación, en subvenciones, en muchas cosas, en reglas de juego, en partidos televisados, te puedo contar aquí muchas cosas que antes no había y ahora sí las hay. Y a nivel económico también, supongo que las condiciones es algo que ha favorecido el crecimiento de todos estos clubes y sobre todo de que los jugadores se sientan profesionales de verdad y se sientan valorados como deportistas que son, ¿no? Sí, porque antiguamente no era un deporte profesional. Antiguamente pues te pagaban poco, no había contratos buenos, no había seguridad social y ya pues, se creó una JFS, una Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, donde luchó por los derechos de los jugadores, porque al final somos trabajadores, ¿no? Trabajamos por la mañana, por la tarde y no estábamos reconocidos como trabajadores. Entonces, bueno, pues se ha profesionalizado todo y ahora, por ejemplo, los jugadores pues tienen muy buenas ventajas. En la JFS también tienen cursos que pueden hacer, subvenciones, para también formarse para cuando llegue la retirada del jugador, pues tengan estudios y tengan un acceso al mercado laboral. ¿En tu época había muchos jugadores que compaginasen el fútbol sala con otros trabajos? Sí. ¿Y cómo lo vivían? No sé si tú lo has podido vivir en tus propias carnes, pero debe de ser algo complicado, sobre todo por tema de tiempos. Yo tenía la suerte de trabajar con mi padre por las mañanas y luego por la tarde marcharme a Segovia a jugar, ¿vale? Ya cuando dejé de trabajar con mi padre empecé a estudiar, pero había gente que trabajaba por la mañana y luego los entrenamientos en Segovia eran tarde, de 7 a 9 de la noche, ¿no? Porque al final lo que hemos comentado no era un deporte profesional y no te daba para vivir. Ahora sí, ahora todos son profesionales, primera, segunda, prácticamente 50% y claro, ahora es dedicación exclusiva. Y al fin y al cabo, no sé, en tu fichaje por Inter, por ejemplo, si esa situación, al ser uno de los mejores clubes del mundo, cambió, dejaste de trabajar. ¿Cómo fue tu fichaje por Inter Movistar, que al final ha sido el equipo en el que más tiempo has pasado durante toda tu trayectoria? Sí, bueno, fue
fue curioso, entre comillas. Al final, en estos 4 años que fueron seguidos míos, al final empezamos a ganar, y yo digo que fue un equipo de retales, ¿no? Con todo el respeto del mundo, porque veníamos muchos jugadores, solo que se quedaron ese año 5 jugadores. Los demás veníamos de equipos. Yo venía del Atlético de Madrid Leganés, que era de segunda división. Había jugadores que venían de equipos que habían descendido, había jugadores que venían de equipos que no jugaban, entonces era como una especie de retales, vamos a juntarlos todos aquí. Como se diría ahora, de equipos pequeños. Sí, exacto, equipos pequeños, claro. Pero Segovia era así, no podía acceder a grandísimos jugadores económicamente. En aquella época pues estaba el Playa de Castellón, el Interview, el Barcelona, que son los que se llevaban a los mejores jugadores, y nosotros, que no éramos jugadores reconocidos, pues íbamos era una especie de trampolín. Y bueno, estuvimos 4 años donde ganamos por la Copa España, luego fuimos campeones de Liga, Supercopas, Copa Intercontinental, una serie de triunfos. Sí, una lista de títulos, vamos, sí, que nos hemos metido a investigar y no paraba de bajar la lista, no paraba de bajar. Sí, hombre, es verdad que esto es un deporte de equipo, al final no gana uno un torneo, sino gana pues todos los jugadores, evidentemente. En aquella época, cuando fichamos por Inter, por ejemplo, que va poco a poco fichando a jugadores de Caja Segovia, en esa época, ya también nos fichan a mí, nos fichan a Schumacher, un jugador brasileño muy importante, luego Marquinhos, luego Daniel, Neto, bueno, entonces era lo mejor de Brasil, lo fichó Inter, y ahí también pues Inter fue donde tuvo una época muy gloriosa. ¿Cómo llegó hasta Brasil Inter? Porque antes había muchísimo producto nacional y hoy en día yo creo que la primera división de fútbol sala está repleta de jugadores que cruzan el charco para venir aquí, porque al fin y al cabo es de las mejores del mundo. ¿Fue uno de los promotores de que viniesen muchos jugadores de Sudamérica a jugar aquí? Sí y no, es decir, sí. También había jugadores en otros equipos que se habían fichado de Brasil, pero coincidió con el Mundial de Guatemala. Entonces, nosotros fichamos en el 2001 con Schumacher, con Marquinhos y tal. El Mundial de Guatemala fue en 2000, en diciembre de 2000. Entonces, claro, al año siguiente pues se había visto el Mundial, que fue el primer Mundial que gana la selección española. Encima Brasil. Bueno, entonces los equipos, en Brasil también había bajado la liga, económicamente no estaban tan bien como en España, y en España los equipos pues, tenían un poder económico bastante importante y se los traen. Y luego llegó el segundo mundial, el de 2004, el de China Taipei. Estuvimos hace poco charlando con Alberto Cogorro y nos estuvo contando cómo lo vivió. Cuéntanos tú, como Luis Amado, la experiencia en el otro lado del mundo, y encima ganando un mundial de fútbol sala, el segundo. Pues mira, también fue bonita pero agridulce, y te lo voy a explicar bien. En ese mundial íbamos a ir 3 porteros, que eran Cristian, Sergio Alonso y yo, y en las pruebas del Consejo Superior de Deportes a Sergio le detectan un problema cardíaco y no puede ir al mundial, tengo que operar. Cristian, en un partido amistoso, calentando, se rompe la rodilla. Entonces, de los 3 porteros, 2 descartados. Entonces, ahí viene Paco Sedano y Rafa. Súper jóvenes los dos, supongo. Súper jóvenes, sí, súper jóvenes. Es más, anteriormente en la Copa de España de Cuenca, Daniel Ibáñez se lesiona la rodilla también de cruzado. Daniel Ibáñez es Daniel Ibáñez, o sea, era el motor, la selección. Exacto. Entonces íbamos al Mundial sin 2 porteros, aunque vienen otros 2, y sin Daniel. Entonces, claro, ahí había muchas dudas. Habíamos ganado un Mundial en 2000, pero había muchas dudas, porque seguía Brasil, seguía Italia, y ellos tenían a todos. Pues resulta que ganamos. Y es que nos enfrentamos a Brasil en semifinales y ganamos por penaltis, ¿vale? Y nos enfrentamos a Italia en la final, Italia que era una Italia que los 12 jugadores eran brasileños, eran jugadores que se habían nacionalizado brasileños, porque no podían jugar en la selección brasileña. Bueno, pues,
y ganamos ahí. O sea, que fue curioso por eso, porque al final, con todas las lesiones que tuvimos, ganamos el Mundial. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo se gestionó al final sin tener a dos de los porteros referencia y a la estrella de tu equipo sin poder participar? En cuanto a la unión de equipo, compañerismo, trabajo común, debió de ser uno de los mundiales que más alegrías os dio, ¿no? Sí, pero es que al final el gen español es así. Cuando hay dificultades nos tenemos que unir todos. Hay otros jugadores de otros países que a lo mejor pues, van más a su ego. Exacto, el gen español es así. Entonces, evidentemente la gestión de equipo es súper importante y fuimos poquito a poco y nos encontramos en la semifinal contra Brasil. Oye, pues ya les hemos ganado una vez, porque antiguamente en el Mundial de Guatemala, Brasil, ¿cómo le vamos a ganar? ¿Cómo que vamos a ganar? Son 5 contra 5. Les podemos ganar, igual. Era de las mejores selecciones del momento y bueno, históricamente ha sido la mejor selección del mundo siempre. Ahora ha bajado un poquillo y España la ha igualado mucho. También hay otras selecciones que están creciendo mucho. Argentina, está Uzbekistán, está Alemania, que incluso nos ha ganado, las selecciones asiáticas. En ese sentido, a nivel internacional, el fútbol sala ha ganado peso en cuanto a calidad y a competitividad, ¿no? Sí, claro que sí. Me acuerdo yo muchas veces que cuando ibas a jugar contra alguna selección de Eslovenia o Croacia y tal, pues los resultados eran muy abultados, 8-3, 8-2, 7-2, ¿sabes? Ahora no. Partidos muy tranquilos. Ahora no. Evidentemente hay más información de otras selecciones, redes sociales, vídeos, scouting, es todo más profesional. Ya muchas selecciones mandan a alguien del cuerpo técnico a grabar España e Italia porque les puede tocar en algún torneo, les graban, les analizan, o sea que hay mucha más información. Hay muchos entrenadores aquí españoles que están fuera de España y están implementando su metodología, la metodología aquí en España, o sea que hay mucha más información. Eso ha favorecido mucho al crecimiento del fútbol sala, pero sigo notando que a pesar de las redes sociales, del crecimiento tanto técnico como táctico de muchas selecciones, falta un pelín de visibilidad. ¿Cuál es el principal problema que tú ves para que el fútbol sala no pegue ese salto y, por ejemplo, llegue a ser un deporte olímpico o llegue a ser un deporte que la gente vea de manera continua? Porque al final es uno de los deportes que más practica la gente, pero luego a nivel social y a nivel profesional no llega a enganchar. Bueno, a ver, me habla de visibilidad. Antes se televisaban menos partidos, ahora se televisa uno fin de semana, que es el de Teledeporte, que es una televisión abierta, y luego todos los partidos de primera división restantes por FedTV, ¿vale? Que es una plataforma de pago. En segunda división se televisa siempre uno los fines de semana. Cuando juega la selección española o femenina absoluta, también se intenta televisar. Luego también se televisan las Copas de España, se televisan la Copa del Rey, la Final Four, la Copa del Rey a partir de cuartos así también se televisa, la Supercopa también se televisa, o sea, tema de televisión se televisa, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues a lo mejor deberíamos de tener un poco más de seguimiento, es decir, o más de publicidad a esos partidos televisados o a esos torneos que se vayan a televisar. Sí, o que sea una publicidad más continuista, porque yo al final veo muchas cuentas de Twitter, veo muchos periodistas como nosotros que intentan cubrir pues, la mayoría de competiciones o intentan cubrir a sus clubes. Yo el problema no lo veo principalmente en la televisión y en que se emitan partidos, sino en que no existe una afición fiel de fútbol sala. Sí, ahí sí podemos decir que tenemos un pequeño problema en el tema del horario. Antiguamente había un horario fijo, ahora no lo hay, principalmente porque tenemos un bendito problema, que nos televisa Teledeporte, que estamos súper agradecidos, pero al final es una televisión que tiene que emitir muchos deportes, y al final hay muchas competiciones, entonces los horarios van cambiando, pero si hay información en la página web donde te puedes informar dónde está ese partido y a qué hora es. Para el año que viene sí hemos conseguido un horario fijo para el masculino y otro para el femenino.
Dentro de la federación, entonces, tú eres embajador y representante de la federación y supongo que del Consejo Nacional de Fútbol Sala. En ese sentido, tú tienes mano en este tema. ¿Cuál es tu trabajo dentro de la federación? Si nos puedes contar un poquito. Sí, tengo ese cargo y aparte hace 5 meses así soy responsable de primera y segunda división, ¿vale? Pues llevo todo el tema de horario, bueno, ayudas que se da a los equipos, bueno, una serie de cosas más. ¿Crees que la federación o vuestro trabajo está recibiendo críticas injustas por todo el trabajo que estáis haciendo para el fútbol sala? A ver, para nosotros las críticas nos las tomamos en plan bien, ¿vale? Es verdad que algunas veces no se dice todo lo que es realmente, pero nosotros recibimos todo para poder ayudar, porque al final nosotros amamos este deporte y queremos que vaya lo mejor posible y que los equipos estén lo más contentos posible, los jugadores estén más contentos posible, la televisión esté contenta, la federación esté contenta. Claro, hay un trabajo también detrás, no solo mío, sino del Comité Nacional de Fútbol Sala y de nuestro presidente recién nombrado, Rafael Louzán, y sobre todo Monge, ¿no? Que Monge es el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala. Estamos trabajando para ello, pero las críticas a nosotros no nos duele porque nos da información para mejorar. Y yo creo que es importante también, aparte de vuestro trabajo, la colaboración de los clubes, en el sentido de que favorezcan vuestra labor, intenten apoyaros lo máximo posible y que vuestras propuestas, que seguramente sean para beneficiar al fútbol sala, no las perturben ni las intenten boicotear, ¿no? Exacto, es que nosotros podemos ser muy trabajadores y muy tal, pero si ellos no nos ayudan, no hay nada que hacer. Que no digo que no nos ayuden, pero al final las dos partes tienen que colaborar. ¿Cómo fue el tema de la reunión con los clubes de primera y segunda? ¿Saliste contento con el futuro que viene para el fútbol sala? Sí, a ver, lo que hemos comentado, que ellos nos expusieron sus inquietudes, que cómo se podía mejorar, una serie de cuestiones que nos dijeron y nosotros lo apuntamos todo y empezamos a trabajar con ellos, o sea que no hay ningún problema. Pasando de nuevo al 40×20, como he dicho al principio en la introducción, has sido uno de los porteros más laureados y uno de los mejores porteros de la historia del fútbol sala. ¿Cómo crees que ha cambiado la figura del portero desde hace 20 años hasta ahora, tanto a nivel técnico como a nivel táctico? Porque ahora los porteros juegan mucho más con los pies, salen fuera y juegan de 5, no están tanto bajo palos como hacías tú, que era tu especialidad, hacer unos paradones increíbles tanto abajo como arriba, pero estando en la portería. ¿Qué ha pasado para que la figura del portero transite? El cambio de reglas. Tú tienes una serie de reglas y los entrenadores, evidentemente, con todo mi respeto, pues utilizan esas reglas pues, para intentar ganar los partidos, ¿no? Que es el primer objetivo que tienen ellos en el equipo, ¿no? Pues ganar, porque al final estamos en competición, ¿no? Y la figura del portero, que a mí no me gusta mucho, porque claro, yo estaba acostumbrado a otro tipo de reglas, creo que está un poco perjudicando al fútbol sala, ¿no? Que salga el portero a jugar, tal, al final condiciona mucho el juego. Tú ya viviste esa normativa, además, porque ha vuelto a cambiar ahora después de 25 años. En ese sentido, igualmente, aparte que haya cambiado la normativa, ha cambiado la forma de ver los partidos por parte de los entrenadores, yo creo. Sí, al final, que son armas que utilizas. Que un portero juegue bien con los pies me parece muy bien, pero yo muchas veces cuando me dicen he fichado a este portero, juega muy bien con los pies, digo, pero para. Digo, hombre, para mí fundamental es que pare, ya luego se juega con los pies, es mucho mejor, ¿no? Tienes otro recurso más para ganar el partido. ¿A qué jugadores te ha sido más complicado parar? Que digas, qué golpeo, qué disparo, me la pone en las telarañas de la escuadra. Pues mira, había un jugador que estuvo en el Pozo Murcia muchos años, se llamaba Lenisio, que es el hermano de Vinicius, que ahora está en el Pozo Murcia, que era impresionante. Impresionante, pues porque al final cuando te encaraba
lo único que puedes hacer es rezar, ¿no? Porque era muy bueno, ofensivamente era muy bueno, defensivamente era lo que le fallaba, ¿no? Que no le gustaba defender. También Paulo Roberto, que también coincidí con él en la selección y en contra cuando estaba en Inter y él en el Pozo Murcia también jugadores que ofensivamente son muy buenos. ¿Ha habido momentos de tu carrera en los que te hayan perjudicado las lesiones o hayas visto algún momento de decir estoy fastidiado, no puedo continuar? ¿Cómo se trabaja eso a nivel psicológico? No, a través de una lesión nunca he pensado que estoy cansado o quiero dejarlo. En el Mundial de Guatemala me lesioné en el cuarto partido y ya no pude jugar más. Pero esa es la lesión más grave que he tenido, no he tenido así roturas importantes. O sea, en general te han respetado las lesiones y has podido tener una trayectoria bastante continuista, que al final es de agradecer y en ese sentido yo por lo menos me sentiría un privilegiado porque hay jugadores que a mitad de carrera pues se les trunca por algo que es totalmente inesperado y que te hunde. Sí, lo tengo muy cerca, a mi cuñado. Yo cuando conozco a mi mujer es porque mi cuñado juega conmigo en el Interview, que se llama Luis Arrizabalaga, y era un jugador de selección, lo que él quisiera estar. Pero una lesión de rodilla, luego la operación, otra operación, al final lo tuvo que dejar por la rodilla. Y eso sí que es triste, porque al final hay dos formas de retirarte. La que tú quieres por el deporte, que tú, bueno, pues ya llegas a una edad que ya no puedes más o ya estás cansado, o una lesión que es muy tajante. Sí, al final las retiradas por lesiones son prematuras. Como dices tú, cuando te retiras a la edad que quieres y en el momento que quieres es mucho más satisfactorio y te sientes totalmente realizado en el deporte. Para ir cerrando un poquito la charla, Luis, que la verdad está siendo súper entretenida y súper fructífera para mí, ¿qué tres consejos darías a la gente que está empezando en el fútbol sala y que quiere dedicarse a este deporte de manera profesional? Lo primero, que disfrute del deporte, ya no solo este deporte, el que quieran, que disfruten, que cuando no disfrutas, al final no vas a llegar, ¿vale? Y sobre todo, sacrificio. La gente dice, no, has ganado, o has estado, o has cobrado, tal, pero hay una trayectoria antes de esta época de Primera División o Segunda División que no sabemos cómo. A mí me dijeron que no valía para esto. Yo podría haber tirado la toalla, mi padre tenía un negocio familiar, me voy al negocio y ya está. Y juego con mis amigos, disfruto y tal. Pero yo decía, yo quiero jugar a esto. Esto es mi pasión. Hay que intentarlo todo lo que puedas. Oye, que si algún día no, bueno, pues ya lo dejas, pero hay que intentarlo siempre. Y esto es sacrificio, constancia, esto es respeto a los compañeros, a los contrarios. Y yo creo que se puede extrapolar a cualquier profesión o a cualquier ámbito de la vida. El dicho lo dice bastante fácilmente, el que algo quiere, algo le cuesta. En el momento que quieres crecer y quieres llegar lejos en cualquier aspecto, tienes que dedicarle tiempo. Ese tiempo se lo tienes que dedicar con cariño y con respeto, tanto a ti mismo como al resto de personas que te rodean, y al fin y al cabo el éxito llega a base de trabajo y de mentalidad. Exacto. Pues, es todo trabajo, ya no solo en el deporte, sino en la vida, con la familia, todo. Yo creo que eso es lo que al final te hace llegar lejos. Muchísimas gracias, Luis, por poder atendernos. Espero que esta charla pues, te haya servido para podernos contar tu trayectoria de manera mucho más distendida y que la gente te haya conocido mejor. Espero pues, éxito y mucha tranquilidad para lo que te viene, que tu trabajo en la federación pues, siga siendo lo más tranquilo dentro de lo que cabe y nada, que ha sido un placer. Gracias a vosotros por poder, pues primero por llamarme y segundo por poder expresarme así como me he expresado. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Portero Jugador. Chao, chao. Hasta luego. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.